A iniciar en el nombre de Jesús y vamos a orar para que Dios nos bendiga y Amén. tome el control en esta noche de lo que vamos a tratar en este libro de Isaías. Oremos, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor y por la oportunidad, Señor, que nos das de estar nuevamente aquí a través de esta plataforma, buscando conocer tu palabra, tu verdad, Señor, y que nos ayudes a entender este mensaje, el mensaje que el profeta Isaías le dio a tu pueblo, que le dio a Efraín, que le dio a Jerusalén, que le dio a Siria, a Egipto y a estas naciones que están alrededor de Israel. Padre, realmente ¿Cómo necesitamos no? conocerte, Señor, y conocer más de tu palabra, conocer más de ti, Señor. Por favor, bendícenos, danos sabiduría, danos entendimiento de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos en esta noche a comprender el mensaje que es también para nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén. Bien, hermano, vamos a continuar con el tema y habíamos quedado pendientes con el libro de Isaías en el capítulo 28. Quiero preguntar a ver si cuántos hermanos leyeron esta parte que habíamos dejado como tarea leer desde el capítulo 28 al 39, al, al 39 para ver si podemos entrar en, en detalle con respecto a esta profecía. Hay un micrófono, hermanos. A ver, ¿quién leyó? Alguien que me diga si leyó o no leyó esta parte desde el capítulo 28 al 39. Bendiciones, pastor. Dios me le bendiga, Eh, hermano. amén, amén. Sí, sí lo leímos, pero también usted nos dijo que leyéramos Isaías 28 y qué nos decía el versículo 16. Ajá, sí, sí. Sí, entonces, acerca de ese versículo que nos habla ahí en Isaías 28:16, también ya lo habíamos leído en Isaías 20, en Isaías 8:14, ahí ya cuando veníamos leyendo por ahí ya nos hablaba de esa piedra angular, que era la piedra de tropiezo para Israel. Sí, sí, Y, sí. y, y fíjese, pastor, que yo leyendo en Romanos 9, eh, el versículo 30 al 33, ahí nos explica realmente lo que dice ahí en Isaías 28:16. ¿Lo Sí, puedo sí. leer, pastor? Léalo, léalo, por favor, hermana, sí. Amén, amén. Dice aquí, incredulidad de Israel. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron hechos justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacer lo justo ante Dios por cumplir la ley, en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que lo hace caer, pero todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Amén. Hablándonos de Jesucristo, pastor. Correcto. Amén. Y precisamente en el mensaje que da Pedro, ahí en el día de Pentecostés, en ese mensaje que
que Pedro predica, también le reclama a los judíos y les dice la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la principal del ángulo. Piedra del ángulo. Amén, Entonces, amén. sí me interesaba que estudiáramos esta parte porque Isaías, en esta primera sección, desde el capítulo 1 hasta el 39, a esta parte se le considera el libro evangélico, el libro evangélico del Antiguo Testamento. Usted puede notar que capítulo tras capítulo el Señor está mostrándole al pueblo su condición. El Señor lo está confrontando con su pecado, pero también el Señor le está dejando siempre una salida cada vez que viene una palabra que confronta, una palabra que, que desnuda la condición moral de Israel, la condición espiritual de Israel. El Señor les hace sentir a ellos que lo que hacen no está en secreto, que lo que hacen ellos no está, por así decirlo, bien visto. Aunque tenga un matiz religioso, Dios les está diciendo, ustedes actúan como que si las cosas fueran así. Hacen ceremonias, oran, cantan, ofrendan, pero están lejos de mí. Su corazón anda por otro lado. Y precisamente cuando habla de la condenación a Efraín, que es el capítulo 28, pone a Efraín como el representante de Israel, como la tribu que representa la actitud, la moralidad, el carácter de Israel. Todo lo que hacía Efraín era mostrar de cuerpo entero todo lo que el pueblo de Israel hacía vez tras vez. Por eso es que la palabra del Señor dice, hay de la corona de soberbia, de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, de los aturdidos del vino. He aquí que Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, como la flauta temprana, la primera del verano, el cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en su mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas al que rechaza, a los que rechacen la batalla en la puerta. Y hay algo interesante con esto de Isaías, porque está mostrándole el Señor a este pueblo con el fin de fortalecerse. Israel tenía temor de una invasión. Ya había escuchado de Isaías que iba a ser invadido todo Israel. El reino del norte iba a ser invadido, que iba a ser pisoteado, destruido. ¿Y qué hicieron los ancianos de Israel, los consejeros? Aconsejaron al rey que hiciera alianza con Egipto.
para fortalecerse. Y no solamente fue una alianza que tenía que ver en el orden militar, sino una alianza que tenía que ver con el comercio. Por eso habla del valle fértil. Toda la producción que tenía Israel estaba dirigida a exportarla. La exportaba hacia Egipto y tenía una ruta para poder llegar a Egipto. Y esa ruta era cruzar la parte sur de Palestina que se llama Neguet. Y el Neguet era una zona muy complicada, muy escarpada, muy difícil, pero además de eso era una zona que habían animales salvajes. Y el Señor les profetiza eso. Les dice el Señor aquí en el versículo 7, pero también estos erraron con el vino y con la sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados con el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién enseñará ciencia? ¿A quién se le hará entender doctrina? A los detestados, a los arrancados de los pechos, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Escuche qué palabra más tremenda esta. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ustedes confiaron en estos consejeros y estos consejeros están ebrios. Estos consejeros están con la cabeza llena de orgullo. El vino los tiene tontos. Ahí en la palabra dice que fueron entontecidos por el vino y que su mesa estaba sucia, vomitada. ¿Y qué es lo que ocurre? Ustedes saben que gran parte de la ceremonia de purificación para los judíos tiene una gran relevancia. Los judíos cada vez que van a alguna santa convocación, normalmente los judíos son invitados todos a lavarse, a purificarse. Y los mismos sacerdotes se ponen el talif y se concentran. Nadie debe de verlos, ni ellos deben de ver a nadie. Se concentran a clamarle al Señor. El urín y el tumín, que lo tienen como escondido, lo sacan y el fleco lo ponen en la frente y en la mano se desenrollan también los textos que andan en la mano enrollados y comienzan a buscar de Dios la revelación y a darle al pueblo la revelación. El caso esto es que en estas ceremonias que estaban haciendo, ya lo estaban haciendo como algo muy mecánico. Una ceremonia como quien dice, mañana vamos a cantar 8 coritos
Y ahí vamos a decir cuáles son cuando lleguemos allá. Vamos a leer un pasaje bíblico. Cuando lleguemos allá voy a dar el texto para ver qué leemos. Entonces, no había la preparación que significaba seriedad, que significara plan, que significara algo formal y serio. Entonces, el tiempo de purificación ya no existía en Israel. Recuerde que la fiesta solemne, las santas convocatorias eran toda una fiesta, era toda una bendición. Eso significaba que todo mundo tenía que mostrarse como limpio ante el sacerdote. Tenía que hacer todo el proceso de traer los corderos, de traer las ovejas, traer las ofrendas, de traer la masa, de traer el incienso y presentarlo delante del Señor con un corazón eh, contrito y humillado, con un corazón anhelante de recibir de parte del Señor la bendición, ¿verdad? Y entonces hay mucha gente, hermano, que hace eso, que va a la casa del Señor con una devoción, con un anhelo de encontrarse con Dios. Y hay quienes van a la casa de Dios porque los llevan, van a la casa de Dios, pero no sienten nada, no llevan en su corazón la intención de encontrarse con el Señor, sino que van a ver qué hay, van como a encontrarse con amigos, para no estar en la casa aburrido. Y esto es lo que el Señor dice aquí: ustedes, sacerdotes y profetas, ustedes trastornaron al pueblo, porque ustedes no le dieron la relevancia. E Isaías lo dice en el capítulo 1 de Isaías: estoy hastiado de vuestras fiestas, de vuestras solemnidades. Amós, Amós capítulo 5 también dice el Señor a los mismos sacerdotes y profetas, les dice: yo estoy harto de vernos a ustedes hacer estas ceremonias que no son para mí, son para ustedes. Así que las salmodias y los instrumentos y contrataciones abominan mi alma. Son como un vómito. Mire qué terrible cuando el Señor le dice a los ministros del Señor, a los sacerdotes, profetas, a los consejeros, que están haciendo algo solo por pasar el tiempo. Y por eso es que el Señor dice: les he hablado bien y no han querido entender, pero aún les voy a hablar en lengua de tartamudos. Mire, en el verso 13, ¿verdad? En el verso 11 dice: en lengua de tartamudos le hablará este pueblo. No tendrán ninguna excusa de que no escucharon el mensaje, porque si los sacerdotes, porque era otra condición, que para poder ser sacerdote tenía que ser perfecto, tenía que hablar correctamente bien, tenía que ver bien, escuchar bien. Ningún defecto debería de haber entre un levita y un sacerdote para ministrar en la casa de Dios. Pero aquí el Señor dice: voy a ponerle tartamudos para que les enseñe. Ahora decía el pueblo: hemos hecho un pacto con la muerte. Mire qué interesante. Hemos hecho un pacto con la muerte, hemos hecho un pacto con el Hades, y el Señor dijo: de eso yo me encargo. No tienen excusa. Y miren lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 28, verso 18, dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte,
y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar él, os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche. Será ciertamente espanto el entenderlo oído. Y en el verso 16, como decíamos, que dice el Señor, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. En el en el versículo 22, también encontré algo interesante que dice, ahora pues, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz. Atended, oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día. Romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado, y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trigo, ni sobre el comino se pasa a rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara, y el grano se trilla, pero no se trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de la carreta, ni lo quebranta con los dientes del trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Lo que dice la palabra aquí, oíd mi voz. ¿Y por qué está el Señor molesto con Israel, con esto de hacer pacto, con esto de confiar más en los egipcios? Ellos decían, los egipcios eran como un espejismo que había, e Israel miraba hacia el sur y tenía todavía en la cabeza ese sentimiento de recordarse a dónde estuvieron y de recordarse de la grandeza de Egipto. Así que hacían pacto y buscaban sabiduría. Fíjense que fue interesante todo esto, porque precisamente esta es una de las cosas que los gnósticos establecen como una de las bases de su doctrina, que dicen, Egipto tenía la mejor universidad de todos los tiempos. De hecho, los príncipes de los reyes eran enviados a Egipto a estudiar. ¿Dónde estudió Moisés? Dicen. ¿Dónde estudió Salomón? El mismo Jesucristo dice, estuvo en Egipto. Cuando fue dada la orden para matar a los niños, María y José huyeron para Egipto. Entonces ponen a Egipto como una panacea, dicen la gran confraternidad universal, que es como la universidad. Alguien está rayando la pantalla por ahí. Esta gran confraternidad universal era la escuela que anunciaban siempre los egipcios de tener lo mejor de lo mejor. Israel fue como atraído de esta manera. Y miren, más adelante vamos a ver lo que está
en Isaías 29, cuando habla Ariel y sus enemigos el tópico. Y esto de Ariel, Ariel es la ciudad de Jerusalén. Ustedes notan que habla en el verso primero, dice, ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadido un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluarte, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tú habla será del polvo, saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tú hablas, susurrará desde el polvo, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento, porque Jehová de los ejércitos, por Jehová será visitada con truenos, con terremotos, con gran ruido, con torbellino, con tempestad y llama de fuego consumidor. Esta profecía sobre Ariel, sobre Jerusalén, le costó a Jerusalén que fuera destruida cantidad de veces, que fuera sitiada, que fuera saqueada, saqueaba la ciudad, saqueaba el templo. Recuerden ustedes cuando en el tiempo de Nehemías lo que ocurría. Hasta se burlaban. Sanballat Horonita se burlaba de, de, de los muros y del trabajo que podían hacer, porque la ciudad entera estaba en oprobio, estaba destruida. Pues todo lo que le pasó a Jerusalén, y esto es como una proyección de lo que dentro de poco iba a ocurrir. Isaías le estaba diciendo a Jerusalén, viene del norte un gran ejército. Será mi ejército el que yo mandaré para hacer juicio sobre esta ciudad. Viene del norte. Y claro, los asirios están en el norte de Palestina. Y ustedes más adelante en el capítulo 35 ya van a ver cuando Sennacherib invade a Israel. ¿Y Sennacherib de dónde era? Era el rey de los asirios. Entonces a Jerusalén se le está anunciando con tiempo. Y en vez de buscar a Dios, en vez de arrepentirse de sus pecados, ¿qué es lo que hace? Miren lo que dice en el tópico del versículo 9. Y dice, ceguera e hipocresía de Israel. Deteneos, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Miren lo que terrible. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si dieren el libro al que no sabe leer, diciéndolo, lee ahora esto, y él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué palabra tan poderosa? A Dios nadie lo puede engañar. Y Dios sabe cuando alguien se acerca
con una fe fingida, con una espiritualidad fingida, como cuando quiero dar a entender que soy muy espiritual, que soy muy espiritual. Y hago todo lo posible porque la gente me vea, así como los fariseos se paraban en las esquinas para orar, ¿verdad? Y hacían largas oraciones en las esquinas y se ponían, ¿verdad? El kipá para que nadie los viera y para no ver a nadie. Eso era una forma de mostrarse como espirituales, como muy devotos. Y la gente puede hablar como quiera y los ministros de Dios pueden hacer tantos movimientos y, y estudiar dramatismo para poder dar lo mejor y estudiar música funcional para ponerle musiquita a su prédica y a su enseñanza y crear un trasfondo de una atmósfera espiritual, pero a Dios no lo engaña. A Dios no lo engaña. Y esto a mí me sorprendió cuando dice aquí el Señor, este pueblo se acerca de mí, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Quiero abrir el micrófono para los hermanos que quisieran hacer un aporte sobre este versículo, porque a mí me parece que es muy importante. ¿Sí? O si tienen alguna pregunta. Con confianza, hermanos. Hagan allá. Aquí tenemos muchos hermanos muy buenos también que están ahí conectados. Vamos a ver. Les escucho. Amén, pastor. Bendiciones. Amén. Adelante, hermano. Este el versículo está muy bien, ¿verdad? Aquí está demostrando pues la infidelidad, ¿verdad? De uno de ser humano hacia el Señor, ¿verdad? Sí. Aquí pues claramente dice el Señor pues que pues este pueblo dice se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Es la desobediencia de parte de nosotros hacia el Señor. Sí. ¿Verdad? Entonces aquí el Señor nos llama a una reflexión de que no lo busquemos solo de boca, sino que lo busquemos con el corazón, en espíritu y en verdad. Amén. ¿Verdad? Le está Esa es hablando al mi pueblo pequeña que debería de reflexión. ser un pueblo con mucha devoción, ¿verdad? Amén, amén. Así Con es. mucha devoción. Así como el pueblo de Egipto, va de él, más adelante, pues cuando estuve leyendo hasta donde usted dijo, y muy, muy Sí. bonito, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se le presenta a Isaías, a Ezequías, y le lleva la noticia que Jehová Dios de los ejércitos le manda, ¿va? Y Sí. la misericordia de Dios se muestra ahí. Eso está más adelante, Correcto. ¿sí? Pero Sí, sí, sí. realmente esto nos inclina pues a de que debemos de buscar a Dios con el corazón, en espíritu y en verdad, no solo de boca. Amén, hermano. Y mire qué Amén. interesante con respecto a a este versículo que usted acaba de mencionar, que en el Amén. versículo Diga. 14, en el 14 y en el 15 hay algo interesante. Dice que, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos. Si los que son llamados a enseñarle al pueblo y hacerlo con
con una devoción profunda. Que cuando se hable del Señor, se hable con devoción. Que se vea el sentimiento Amén. de respeto que se tiene por el nombre del Señor. De lo contrario, escuchen muy bien esto que les voy a decir. De lo contrario, se comete el pecado de estar tomando el nombre de Dios en vano. Amén. Cuando los que ministramos y servimos al Señor, no lo hacemos con la intención de que nuestra adoración, que nuestras acciones lleguen al trono de la gracia, sino que lo hacemos de labios, nuestro corazón está lejos del Señor, cometemos el pecado de tomar el nombre del Señor en vano. Y este es un mandamiento: no tomarás el nombre del Señor en vano. Así que cuando uno dice, no, yo se lo digo en el nombre del Señor, pero realmente es que no siente, no representa al Señor. Y cuando alguien no está bien, no representa al Señor. Cuando alguien no tiene el conocimiento, Amén. la Amén. sabiduría Sí. espiritual, no representa al Espíritu Santo. Yo quiero que entendamos esto, hermano, ¿verdad? Que dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué dice la palabra? No todo el que me diga Señor, Señor, Será entrará en salvo. el reino de los cielos. Sí, amén. ¿Mm? Entonces aquí, miren lo que dice el versículo de aquí, que el Señor, dice aquí, va a esconder la sabiduría de los sabios y a desvanecer la inteligencia de los entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y mire, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. Ahora, lo interesante de todo esto, cómo Dios le responde frente a los que deberían de ser maestros y dirigir la iglesia por un buen camino y no lo hacen. Dice la palabra que Dios les quitará la sabiduría y también les quitará la inteligencia. ¿Qué significa eso? Que ellos estarán hablando otra cosa, que ellos se van a desviar a hablar de visiones humanas, de tratar de llevar al pueblo a tenerlo adormecido, de tenerlo sometido, pero no en dirección a Dios, ¿verdad? Estaba viendo una entrevista que le hicieron a un anciano que hablaba acerca de quiénes son los verdaderos apóstoles hoy día. Y dijo, no puedo reconocer realmente los verdaderos apóstoles, pero sí puedo reconocer los que son falsos apóstoles. Escúchele 5 mensajes a un apóstol y analícelos. Y mire cuál es el interés del mensaje. El 95% es dinero, fama y poder. Dinero, fama y poder. Pero hay muchísima gente que tiene esas ambiciones. Y la ambición del hombre es también su debilidad. Y estos personajes saben explotar la debilidad de las congregaciones. Ahora, a donde quiero llegar con esto está en el versículo 18, 19. Miren lo que dice. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová,
y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. En el 22 dice, por tanto, Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Y esta porción de aquí que estamos leyendo fue lo que Pablo le dijo a los corintios cuando le dijo, no, porque Dios lo vil del mundo escogió para avergonzar a los sabios, los débiles. Y el mismo profeta dijo, diga el débil, fuerte soy. Diga el ciego, ahora veo. Diga el mudo, ahora yo puedo hablar. Cuando está hablando aquí, más adelante encontramos en Isaías a donde dice que el mismo Señor le derramará de su espíritu para que ya no dependan de estos sacerdotes, de estos videntes, de estos que tenían que ser los adecuados para enseñarle a la iglesia, que ya el Señor no los iba a necesitar. Y usted se puede imaginar cuando llega el momento cuando Dios le dice a alguien, no te necesito. Estás hablando en mi nombre, pero no te necesito. No me representas correctamente. ¿Tienen preguntas, hermanos, respecto a esto? Pastor, Dígame. bendiciones. Mire, con lo que, qué bonito, ¿verdad? En este versículo 18 y 19 y en lo que acabamos de leer en los últimos, Sí, representa que donde usted habló hace poquito sobre que, ¿verdad? A los van a cambiar. Aquí le dice, en aquel tiempo los sordos oirán las sí, palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces humildes crecerán en alegría en Jehová. Entonces aquí nos da a entender de que la gente que tal vez no ha estado constantemente, por decirlo, o en una iglesia, y gente que no miraba o gente que realmente no iba a la iglesia, Dios les va a dar revelación a ellos. Y a la gente que ha estado en la iglesia o que ha estado mintiendo, como estamos hablando en los versículos anteriores, sí, entonces les quitará la sabiduría y le dará a la gente que ha estado en oscuridad o que no ha visto o no ha oído palabra de Dios. Y los humildes se regocijarán en Jehová, ¿va? Aún sí. los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo Israel. Entonces, aquí nos debemos demostrar lo que está hablando anteriormente, ¿verdad? De que le va a quitar la sabiduría y la inteligencia y se la va a dar a las personas así, pues que no han oído mucho del Señor o que han estado en el mundo. Y ellos, algo así, ¿verdad? Es lo que yo Sí. entiendo. No, y tiene razón que precisamente el sacerdocio, que era un oficio exclusivamente para los hijos de Aarón y para la tribu de Leví, nadie más podía ejercer ese oficio, ninguna otra tribu. Sin embargo, a través de las profecías encontramos nosotros a hombres que Dios llamó que no eran de la tribu de Leví, que Dios se les reveló, que Dios les mostró. Mire usted, Daniel, por ejemplo, ¿de qué tribu era Daniel? Era de la tribu de Leví. No, Daniel no era. Ezequiel sí era sacerdote, pero Daniel no era de la tribu de Leví. Daniel era de la tribu de Judá. O sea que
Y si es Amós, el profeta Amós era un campesino, era un hombre que andaba con bueyes y le reclamaban porque cómo era que él escuchaba a Dios, que miraba, tenía visiones de parte de Dios y no era sacerdote. Y él dijo, no soy profeta ni hijo de profeta, boyero soy yo. Y detrás de los bueyes me escogió Jehová, por tanto oír palabra de Jehová. ¿Qué quieren que haga yo? Si Dios me llamó, ¿qué quieren que haga? Y esto es lo que está pasando. Ahora, miren ustedes en el capítulo 30, porque esto sigue, lo del remanente de Israel sigue, cuando el Señor le habla ya de una forma que va a bendecir a Jacob, que lo va a ayudar, ¿verdad? Y que va a hacer algo sorprendente en Israel. Pero le vuelve a reclamar a Israel en el capítulo 30, versículo 1, dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mí, de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Soham y sus embajadores lleguen a Amnes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Ahora, qué interesante lo que el Señor les está diciendo. Ustedes han pedido consejo, pero no de mí. Han pedido amparo, pero no de mí. Hermano, pero esto no es raro. Si hay mucha gente que está con problemas, que están enfermos, ¿y qué es lo que hacen? Unos van a buscar psicólogo. No van a buscar psicólogo, no van al mundo a buscar psicólogo. Otros van a buscar a los brujos. Otros van a buscar a los brujos. Hay gente que siendo hijo de Dios, pone su esperanza en los sabios de este mundo y no en el Señor. Y esto es lo que el Señor le reclama a Israel. ¿Por qué este pueblo se pone a pedirle consejos a los egipcios, a confiar en ellos? Es más, aquí encontré yo que Israel hasta le llevaba los impuestos a Egipto. Le llevaba los impuestos a Egipto, cargados los asnos llenos de víveres y de todo para entregarlos a Egipto. Y el Señor les dice, los egipcios no son dioses, son hombres. Los egipcios son hombres. Que dice aquí la palabra del Señor en el capítulo 30, en el 31, versículo 3. Dice, los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extremo humano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Y en esto es interesante porque tiene que ver con otro aspecto aquí, con otro pecado que se comete. Es el rendirle culto a la personalidad. El rendirle culto a la persona, idolatrar personas, formar estrellas, crear superhombres, crear supermujeres y verlos como la, ¿cómo le llaman a esa? Como eminencias. Y aquí la palabra dice, caerá, dice aquí la palabra, caerá el ayudador y caerá el ayudado,
y todos ellos desfallecerán a una. Y aquí tengo en mi nota que el juicio de Dios contra los que se rinden a sí mismos culto, cuando rinden culto a la personalidad, tan culpables los que idolatran como los idolatrados. Porque el idolatrado tiene que reconocer que la gloria solo es para el Señor. Y cuando alguien viene, pastor, usted es el mejorcito, usted predica mejor que todos, usted habla lindo cuando usted habla. Me dijo una hermana, mire, usted tiene voz de profeta, y los demás dice, cacaraquean. Le digo, mire hermana, mire hermana, yo solo soy un hombre. No soy mejor que nadie, porque Dios a cada quien le da su espíritu, a cada quien le da su don espiritual, a cada quien le da su ministerio, y cada quien es bueno en su área. Así que no están obligados los hermanos a predicar lo que a usted le guste o como a usted le guste, ni tampoco yo. Pero no soy nada más que un hombre que sirve al Señor. Entonces, cuando alguien viene a adularlo a uno, o adular al hombre de Dios, y hasta es una debilidad que se tiene, en algunos momentos cuando se están negociando, muchas veces nos ha tocado hacer un negocio con respecto a no dejar caer una iglesia, a no dejar que se divida una iglesia, y tiene que buscar las partes uno para negociar, para llegar a un acuerdo y conciliar. Y cuando uno está de mediador, uno trata de analizar cuáles son los intereses de cada quien, cuál es el interés del que se quiere dividir y el interés del que no quiere que siga, el que se va a ir. Y cuando esos intereses no compaginan con la voluntad de Dios, es triste, porque normalmente la mayor parte de las divisiones no tienen que ver con santidad, no tienen que ver con Dios, no, solo es el derecho que yo tengo de ser o dirigir o de tomar una parte de la iglesia. Entonces, hay un grupo de personas que siguen a estos líderes y les rinden culto porque los consideran, él es mejor que el otro es mejor que este, y comienzan a levantarle la persona ese orgullo, ese carácter, ese ánimo, ¿verdad? Y a ponerse en contra de los demás y hasta ofenderse. No, rendir culto a la persona es una idolatría y gloria solamente al Señor. Honra solamente al Señor. Miren, hermano, no importa cuántos milagros promueva una persona, cuántos milagros haga una persona, o cuán lindo, o cuán bueno hable, con qué lenguaje, con qué ánimo lo haga, es solamente un nombre, ustedes no tienen por qué estarlo adorando. Inclusive, los hombres hoy día están viviendo del dinero de muchos hermanos, porque dice, si quieres seguirme, regálame 100 estrellas. ¿Y cuánto vale 100 estrellas? $25, $50. Tiene que comprar las estrellas. Ya no es suficiente el like, porque dice, con 2000 likes compras una estrella. Pero usted no puede estar dándole 2000 likes, tiene que verlo 2000 veces, ¿verdad? Para darle like y que salga una nueva publicación. Pero lo más fácil es que usted compre las estrellas. Y aquí en Honduras hay muchos hermanos que están pidiendo 25 estrellas por $10. Mire, estamos en rebaja. No, así sale. Estamos en rebaja. Aproveche en este momento. Compre 25 estrellas y mándenmelas. Ayúdenme porque yo con esto sigo adelante. Entonces, es una forma de llamar la atención y hacer la persona, hacerla partícipe del ministerio, del trabajo, del esfuerzo.
Pero la Biblia aquí dice que usted solo tiene que adorar al Señor. Y no importa que sea profeta, que sea apóstol, solo al Señor, como Cristo le dice. Cristo le dijo al mismo diablo, le dijo el Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Solo a Dios, y a Dios sea la gloria. Entonces, me interesa esto precisamente porque después de todo esto, Isaías le vuelve a remarcar a Jerusalén, va a venir sobre ti un rey justo. En capítulo 32 dice, viene, he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y el rey nunca más será llamado generoso. Mire qué interesante. Mire lo que dice aquí el versículo 5 del 32. Y el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. En otras palabras, que se juzgará con justo juicio. El Señor juzgará y le dará a cada quien lo suyo, a cada quien lo que le corresponde. Hará justicia el Señor. Y le dice a Jerusalén, sobre ti vendrá un rey justo. Amén. Sobre ti vendrá. Pero dice que, hermanos, encontré algo que el Señor les manda a decir a las mujeres. ¿Qué pasó? Mire, en el 32:9. Léame, hermana Isis, ya que está ahí. Hermana Isis, ¿qué dice el 32:9 y el 10? Ay, permítame, pastor. Justo me estaba poniendo las hojas, una gota en los ojos porque me arden los ojos. Es el... Isaías 32:9 y 10. Leímos la palabra para hablar al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin sea advertencia a las mujeres de Jerusalén. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. ¿Sigo? Sigue, sí. Y aquí a algo más de un año tendréis espanto o confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. ¿Y el 11? Temblad, oh indolentes, turbaos o confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio, golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. ¿Continúo? Ahí nomás. Aquí. Ahí nomás. Mire, ya que el tiempo ya me está corriendo, pero quiero terminar con esto porque el problema de los israelitas, todos sus actos de idolatría, todos sus actos inmorales, todo su desprecio por el consejo del Señor, no solamente estaba abarcando a los hombres, también a la familia la estaban contaminando. Y la soberbia y el orgullo llegó hasta las mismas mujeres, que también sentían cierta inclinación por aquel tipo de actitud, aquel tipo de, de experiencias que tenían los hombres al creerse tan
importantes y tan orgullosos, tan jactanciosos, las mujeres se volvieron también, se contagiaron, se contaminaron. Y eso es un peligro cuando uno no solamente se afecta a sí mismo, cuando desprecia el consejo de Dios, también arruina la familia. Sí, así como la cercanía, como la búsqueda que tiene un padre de familia hacia Dios, que se entrega a Dios, y cuando un hombre se entrega a Dios, bendice también a su casa, porque Dios lo ha escogido como una autoridad delegada y a través de él el Señor envía la bendición a su casa, pero también a través de él puede enviar la maldición a su casa. Es interesante, como le dijo Pablo a los filipenses, cuando aquellos le dijeron qué debemos hacer para ser salvos. Y le dijo que él cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. Entonces necesitamos volvernos al Señor, necesitamos ver toda esta profecía que tenía un cumplimiento en aquel tiempo de Isaías, tiene un cumplimiento que es eterno, pero también tiene un cumplimiento con nosotros que leemos y que interpretamos esto. Dios no nos ha quitado la inteligencia ni la sabiduría para interpretar que esto, el Señor nos está previniendo de que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, que lo busquemos de todo corazón, que le adoremos. Más adelante encontré algo tan bonito porque dice el Señor, me voy a revelar a ustedes, me van a encontrar porque me van a buscar. Lo dejo ahí con el capítulo 32 de Isaías, porque ya hace el tiempo se me fue y quiero cubrir con este tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte, por favor hágalo, hermano. Le dejamos el espacio. Hermano Elmer. Sí. Él estaba, bueno, usted nos dejó que leyéramos y yo leí hasta el 35 porque y me detuve ahí porque en realidad estos capítulos contienen las promesas proféticas de salvación para nosotros, amén. Sí, sí. Y lo del juicio venidero, pues sí, de hecho en el que nos dejó nos dejó la tareita que nos dejó en Isaías 28, 16, 22, sí. Aquí el Señor nos está hablando, ¿verdad? De entre esas promesas, la primera promesa que es esta, que es la promesa de Cristo, como el único fundamento de nuestra esperanza, ¿verdad? Así es. Así podemos escapar nosotros de ese tiempo de juicio venidero. Porque así como lo describe el profeta Isaías, dice que es una piedra probada, dice angular, preciosa, de cimiento estable, y que todos los que confiamos en él, dice que no seremos avergonzados. Amén. Y lo confirma en 1 de Pedro 2, 6, 8, que dice, 2, 6, 8, dice, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogido, preciosa, dice, y el que creyere en él, no será avergonzado. Avergonzado, correcto. Los que creéis en el precioso, pero para los que no, como para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual fueron también destinados. Amén. Hermano, ahí sí, fíjese que también encontré, aquí ya para terminar, este capítulo 32 de Isaías, en el versículo 15. Miren qué interesante, este versículo 15 y el 16. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz,
en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Aleluya. Entonces, es otro aspecto interesante, porque está bien alimentarse de la palabra, hermanos, alimentarse de las profecías, alimentarse de las promesas, pero nosotros también tenemos que buscar al Espíritu Santo, Amén. acercarnos al Espíritu Santo, desvivirnos por encontrarnos con Él, ¿verdad? Como decía Cantar de los Cantares, oh doncellas de Jerusalén, ¿habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto al que ama mi alma? Y dice, no hagáis callar, decidme dónde se encuentra. He aquí yo toco la puerta y la ventana y no veo a mi amado. Tener el deseo de encontrarse con el Espíritu Santo, de tener una cercanía muy íntima con el Espíritu de Dios, es tan necesario, es tan vital para todos nosotros. A diario tenemos que enamorar al Espíritu Santo, acercarnos, es que le necesitamos. Amén. Mire, hermano, no podremos vivir sin el Espíritu Santo, no podremos santificarnos, no podemos crecer, no podremos asegurar la salida en el rapto sin el Espíritu Santo. Podremos ser muy inteligentes y ser muy conocedores, pero si no tenemos al Espíritu Santo, hermano, no vamos a ninguna parte. Así es. Así que les exhorto, hermanos, busquemos al Espíritu Santo, Amén. busquémoslo, acerquémonos a Él, alabémoslo y glorifiquémosle y pidámosle sabiduría, entendimiento. Más de alguno va a recibir un don de discernimiento de espíritu, va a recibir don de ciencia, don de conocimiento. Lo que el Señor le quitó a los sacerdotes, a los videntes en el tiempo de Isaías, los que le quitó a ellos, lo está derramando a nosotros. Ellos tenían sabiduría, tenían ciencia, tenían una forma de poder darle consejo al pueblo y Dios se lo quitó. Y en la profecía que tiene Joel 2:28, el Señor dice, y vuestros hijos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que es la oportunidad de recibir del Espíritu Santo ese don espiritual que tanto necesita la iglesia hoy día y que la misma humanidad necesita. Sal, necesita luz, guianza, y la iglesia debe de levantarse en el nombre de Jesús a ser sal y luz de las naciones. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Me gustaría que pregunten, que hagan aportes, porque yo los veo bien calladitos a ustedes. Amén, pastor. Quería Sí. aportar un poco también el capítulo 38 del 1 al 6 de la misericordia de Dios para los que seguimos al Señor de corazón, hambre, espíritu, en verdad, ¿va? Y dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Sí. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con entrego de corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías que Jehová Dios de David, tu padre,
dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Aquí se mira la gran misericordia del Señor, ¿verdad? A los benditos de Jehová, o sea, a los que siguen de corazón y en espíritu a Él, a nuestro Dios, al santo nombre del Señor. Y que aún así, que cuando ya le llegó el tiempo de rendirle cuentas a Él, ¿verdad? Él oye la oración de Ezequías y le da 15 años más, porque se ha portado bien. Aleluya, porque ha hecho lo que el Señor manda. Amén. Entonces se Hermano. mira la Mire, gran misericordia de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? amén. Y Vamos no a hablar solo a de Él, este sino... tema, hermano Milton. Dígame. El próximo lunes hablamos de sequías. ¿Qué dice? Sí, Dios si le nos trae bendiga, el no, está aporte ahí bien. para que nos pongamos todos, porque esto tiene mucha incidencia en lo que sigue después de los 15 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Ezequías? Amén, amén. Si él actuó correctamente o no, o qué Dios le manda a decir a Ezequías, aparte de eso, de que lo va a librar. Amén. Dejémoslo aquí por esta noche, pero queda un tema muy importante que tocó el hermano Milton. Es importante ese capítulo 36 al 39 que habla de reinado de Ezequías y su fin también, ¿verdad? Y ver cómo la profecía se va cumpliendo, cómo la profecía tiene una incidencia también en lo que hacemos nosotros. Amén. Hermanos amados, vamos a completar esta noche con una oración en el nombre de Jesucristo. Creo que por ahí está la hermana Elsa Pineda. Y quiero pedirle que, a hermana Elcita, que por favor nos dirija en oración para terminar esta reunión. Amén, pastor. Amén. Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias por lo bueno que has sido con nosotros durante todo este día, Señor. Y especialmente por esta hora, Señor, que hemos estado en tu presencia, conociendo tu palabra y conociendo, Señor, las promesas que tienes para cada uno de nosotros. Padre, gracias porque tus promesas se cumplen en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Padre, haz que nosotros tengamos un descanso tranquilo y que podamos toda esta noche, Señor, descansar para que la faena de mañana, Padre Celestial, la comencemos en tu gloria, honrándote y protegiéndote y amándote más cada día, Señor, porque eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro amigo y nuestro amor y nuestro Dios todopoderoso. Gracias, Padre, porque has puesto palabras en el pastor Elmer para cada uno de nosotros. Gracias porque has abierto nuestro cerebro, nuestra mente y nuestro corazón, Padre, para entender tu palabra, para comprender tu palabra, Señor, y para conocerte cada día más. Bendito, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Padre Celestial. Te damos las gracias. Y una vez más, Señor, te proclamamos que eres nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro único y amado Redentor. En el nombre de tu amado Señor Jesús, gracias, gracias. Dios les bendiga a todos y pasen una linda y hermosa noche. Gracias, Padre. Gracias, mi hermana Cita. Dios les bendiga a todos, hermanos. Hasta el próximo lunes, si Dios permite. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Buenas noches.